Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo de Cápsulas por el Desarrollo, en donde en esta ocasión tenemos invitado al ingeniero Osvaldo Martínez, quien es presidente y fundador de la Fundación Magnus. Ingeniero, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Agradezco mucho la invitación. Em, Muy bien. Te quiero preguntar primero, ¿cómo surge la Fundación Magnus y cuál es su razón de ser? bueno, surgimos en el 2019 como una asociación civil. La idea original era promover el ajedrez en los niños de Nuevo León, principalmente niños y jóvenes. Después nos fuimos expandiendo a nivel nacional porque vimos que hay una gran necesidad de promover el ajedrez por las bondades que este ofrece. Entonces, en esa labor que hemos iniciado desde 2019, hemos llevado el ajedrez a todo el país. Hemos otorgado muchísimas becas para que los niños puedan estar aprendiendo a jugar, para que puedan competir, para que puedan encontrar espacios sanos en donde esto sirva como un espacio encontrar espacios de recreación, Ok. básicamente. Ok. ¿Y tú, en general, cómo conociste el juego del ajedrez? ¿Cuál fue tu primer acercamiento hacia él? Lo conocí cuando tenía 15 años. Me interesaba aprender nuevas cosas y me gustaban mucho los deportes. En esta ocasión había una semana cultural y me acerqué cuando había un torneo de ajedrez. A partir de ahí hubo una inquietud de aprender cada vez más. Eh, y fue un juego que me atrapó. Y luego fui y competí por parte de la preparatoria en donde estaba. Y luego llegué a formar parte de la selección de la universidad y estuve becado. Entonces fue una experiencia muy bonita para mi vida Ok, y en donde fue un proceso de aprendizaje. ok. Y ahora, ¿cómo describirías al ingeniero Osvaldo sin ese acercamiento al ajedrez? ¿Cómo crees que habría sido tu vida sin ese acercamiento al ajedrez? Ah, mm, Me lo he preguntado varias veces por el hecho de que considero que el ajedrez fue parte importante en mi vida. Em, ¿Por qué? Actualmente tengo varias empresas, entonces alguien puede preguntarse, ¿el ajedrez para qué sirve? Sobre todo en el ámbito de negocios. Muchas veces se ve el ajedrez como un juego de pensamiento, de estrategia, y dices, pues a lo mejor en un ejército, en la cuestión militar sirve mucho, pero en los negocios sirve bastante. Eh, ¿Para qué sirve? Básicamente, haciendo negocios se puede planear. Una de las bondades del ajedrez es que ayuda a desarrollar la planeación. Nos podemos anticipar a lo que el oponente va a hacer. Entonces, en cuestión de negocios, es así. Si vas a emprender algo, tienes que empezar a visualizar la lógica que tiene lo que vas a hacer. Es decir, quiero emprender un negocio y para eso tengo que hacer esto y esto y esto. Y eso es una secuencia en tu mente en donde básicamente lo haces primero en la imaginación antes de hacerlo físicamente. Y sobre todo la planeación, cuando sabes qué pasos vas a dar antes, es una forma consecutiva de buscar una secuencia lógica. Primero hago tal cosa, luego sigue esta, y no en un orden inverso. El ajedrez ayuda a desarrollar esa lógica y esa planeación. Y en particular, la parte de anticiparse. Si vas con un cliente y vas pensando en que vas a ofrecer un producto o servicio, y te vas imaginando que el cliente que te El puede... ajedrez te da la capacidad de... Sí, de anticiparte. Puedes llegar, a lo mejor el cliente te va a decir, o el prospecto del cliente te va a decir, eh, el servicio está muy caro o está más alto que el precio del mercado o más alto que tus competidores. Ya, ya en tu mente te anticipaste a esa pregunta Ok. y pero le vas a dar una respuesta, pero él te puede contestar una respuesta o una respuesta B o una C. Y ante cada una de esas ya imaginaste el escenario. Dirías que vas un paso adelante, por Sí. así decirlo. Entonces, básicamente eso te ayuda
en la vida, pero sobre todo, en mi caso, el ajedrez se aplicó haciendo negocios, anticipándome a lo que un cliente, un prospecto o un proveedor iba a solicitar. Entonces, creo que esa es una de las partes principales que he obtenido de las ventajas de haber aprendido a jugar ajedrez. Ok. ¿Y qué valores te ha aportado el saber ajedrez? Mm, Considero que hay, como en todos los deportes, hay una competitividad, pero se hacen muchos amigos en las competencias, en los juegos, en la práctica. Entonces, no es sí, un juego de colaboración, bueno, perdón, es un juego de competencia y normalmente son juegos de uno a uno, en donde el desempeño es individual. Sin embargo, el ajedrez hay modalidades por equipos, en donde se aplica, se tiene que aplicar pues un sistema de colaboración para poder ganar una competencia. Muy bien. ¿Y qué le dirías a la comunidad para que, o el por qué este deporte se debe de difundir? Principalmente por las bondades que tiene. Okay. Un niño, un joven que lo aprende en una edad muy temprana, empieza a desarrollar, empieza a hacer una conectividad en las redes neuronales que le permiten desarrollar ciertas habilidades como el pensamiento lógico matemático, como la memoria. Por ejemplo, niños en primaria, si empiezan a jugar ajedrez, vas a empezar a notar cambios. Los más visibles son en el área lógico-matemática, pero también tiene en la cuestión de redacción o aprender a leer. En la parte de lógico-matemática vas a ver, si un niño en primero de primaria aprende a jugar ajedrez, cosas visibles son las tablas de multiplicar. Las aprenden muchísimo más rápido. Va a ser muy notorio el cambio. Va a ser muy notorio el cambio. Y no solo la parte de la cuestión lógico-matemático, también La cuestión social. la cuestión social, el hecho de convivir y compartir con otros niños, el aprendizaje. Okay. Entonces, básicamente por eso. Ok, ¿este juego lo recomiendas para niños y adultos que sufren de déficit de atención? Sí, básicamente en la fundación hicimos algunos casos clínicos aplicando el ajedrez en niños con TDA y con TDAH. Okay. Entonces, que es el trastorno de déficit de atención y el mismo trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Esto en los niños, vaya, en las escuelas últimamente ha habido un repunte muy alto de este tipo de casos. Entonces, no se consideran tal como una enfermedad, sino como un trastorno. Y cuando lo hemos aplicado, lo hicimos en el estado de Sonora y vimos cómo los niños empezaban a manifestar ciertas habilidades que antes no se podían, no podía focalizar un niño y poner la atención. Entonces, claro, aplicamos el ajedrez de otra manera. No lo hicimos de una forma convencional, enseñándoles con el mismo método que a la mayoría, sino empezamos a que ellos empezaran a tocar las piezas, a jugar, ellos empezaban a dibujar las piezas. Entonces, alguien puede decir que dibujar las piezas no es jugar ajedrez. Vaya, empezamos de esa forma. Algo interesante es el hecho de que, vaya, para un niño con diferentes formas de aprender, ¿no? Sí, para un niño con déficit de atención, el hecho de que se siente y que le expliques y que te ponga atención es muy complicado. Entonces, lo que se hacía, normalmente había un solo maestro para un solo niño, en donde al principio un niño podía pasar hasta 1 hora solamente en el proceso de acomodar las piezas como iban. Sin embargo, no es el hecho de la parte de colocar las piezas, sino que en su mente, en su cerebro, se empezaban a conectar ciertas redes que le iban a permitir en el futuro desarrollar otras habilidades que no se habían podido manifestar por
porque había como un bloqueo, pero el ajedrez les empezó a ayudar. Y eh, en algunos casos el ajedrez disminuyó muy notablemente al punto de que los niños con déficit de atención parecían que no habían tenido ningún déficit de atención. Y aquí, para los niños con TDAH, la única diferencia es que los niños con TDAH había que llevar al ensayo clínico que hicimos con medicados, Ok. porque pues el hecho de la hiperactividad que tenían no les permitía estar sentados aunque quisieran, pues. Decir, siéntate aquí, vamos a aprender un juego que es muy divertido. Aunque fuera muy divertido, aunque se lo dijeras así, no era... Vaya, hay una condición física neuronal que no le permitía quedarse sentado. Es decir, es algo muy curioso. ¿Y en en los adultos cómo ayuda este juego? Está comprobado que el ajedrez para las personas adultas ayuda en el retrasar enfermedades degenerativas, como el Alzheimer. Entonces, ¿por qué? Porque desarrolla la memoria y acomoda las cosas. Es como si en nuestro cerebro tuviéramos un hotel con información y cada cuarto es un departamento en donde tenemos idiomas, cuestiones de matemáticas. Entonces, básicamente nos permite ordenar y nos permite, bueno, el ajedrez en sí ayuda a que los adultos, si es que vayan a tener una enfermedad degenerativa, pues la retrasen lo más que se pueda. Ok, ok. Y bueno, para todas esas personas que se quisieran acercar a la Fundación Magnus, ¿qué redes sociales o cómo se pueden contactar con ustedes para lograr aprender Sí, el deporte? en la fundación hacemos muchas cosas. Aparte del hecho de aprender, damos becas a través de diferentes dependencias con las cuales hemos firmado convenios para proveerles maestros para que, sobre todo a los niños y jóvenes de bajos recursos. Ok. Y además de eso estamos haciendo competencias constantemente en coordinación con diferentes dependencias para que se siga fomentando este deporte. Aquel que esté más interesado en practicarlo y conocer más de las actividades que hacemos en la fundación, nos pueden contactar a través de Facebook principalmente. Tenemos un canal de YouTube, pero en Facebook es Magnus Chess Community, y en YouTube también nos encuentran de la misma forma. Ok. Entonces, básicamente les invitamos a la población en general de que se mantengan al tanto de las actividades que estamos haciendo y que practiquen este bello deporte. Ok, pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo, agradezco su presencia aquí y por también todo lo que está haciendo por los niños que sufren, como usted dice, déficit de atención, que los está ayudando, tanto la fundación como usted, pues muchísimas gracias de parte de todos esos niños. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y por la invitación.